Muy bendecido verdaderamente porque la palabra que hoy vas a recibir creo que es una palabra impresionante, una palabra de gran bendición, de gran revelación para tu vida. Y pues los que se pudieron conectar nuevamente la van a recibir. Así es que dilo conmigo: gracias Dios, porque esto era para mí. Esto era para mí. Gracias que yo estoy aquí conectado, porque esto sin duda alguna era para mí. Así es que yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 7 y en el versículo 1. Lucas 7, 1. Y que estés listo para recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda llegar a todas las personas que están en esta transmisión y los que van a escucharlo después. Que esta palabra pueda llegar a su corazón, a su espíritu, que pueda transformar sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, te pido que sea quitado todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera apartarlos de esta palabra, de esta transmisión, en el nombre de Jesús. Lucas 7:1 dice así, dice la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: mira, Jesús es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gracias, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que fluyas a través de mi boca, que realmente la palabra sea expuesta con poder, con el Espíritu Santo, y pueda traer revelación a cada persona en el nombre de Jesús. El diccionario nos dice que dignidad es la cualidad de ser digno. ¡Wow! Eso ya saben, así son los diccionarios. Dignidad es la cualidad de ser digno, que significa valioso, con honor, merecedor. Y el término dignidad se deriva del vocablo del latín dignitas. Dignidad también es el respeto y la estima que merece una persona o cosa o una acción, y es una excelencia, un realce de esa cosa, persona o acción. Se habla de dignidad, sigo hablándote de lo que dice el diccionario, se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse lo hacen con gravedad, decencia, caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad, hidalguía
y pundonor. Por ejemplo, a la hora de cumplir con los compromisos, la dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad y a la honra a las personas. Sigo leyendo el diccionario. En términos de excelencias, la dignidad es un cargo honorífico o un puesto de gran autoridad, prestigio y honor. Por ejemplo, los cargos políticos, como el cargo de rey, el cargo de un presidente o de un emperador. También son denominadas así las personas que ocupan ese cargo o puesto, siendo representantes o poseedores de esa distinción, siendo ellas dignidades o dignatarios. Wow, ok. Entonces, entendiendo la palabra dignidad como lo he leído del diccionario, espero que haya quedado claro qué significa dignidad. Entonces te quiero hacer unas preguntas. A ver, todos los chicos que están aquí, todas las personas que están aquí, ustedes que están en su casa, respondan estas preguntas para ustedes. Si tienen un cuaderno, apunten y respondan ustedes cuál es la respuesta que ustedes le pueden dar. ¿Considerarías, pregunta número 1, ¿considerarías a una persona sucia y desalineada como digna para entrar en tu casa? A ver, vuelvo a repetirlo. ¿Considerarías tú a una persona como una persona digna, una persona que está sucia y desalineada, es digno de entrar en tu casa? Segunda pregunta. ¿Considerarías a una persona de una moralidad muy cuestionable, para ser parte de la misma congregación cristiana a donde tú asistes y que se relacione con tus hijos y con tu familia? A ver si me están escuchando. Sí, a ver, nuevamente. ¿Considerarías a una persona que tú sabes que tiene una moralidad muy cuestionable para que sea parte de tu misma congregación a donde tú asistes y que esa persona con esa moralidad cuestionable se relacione con tus hijos y se relacione incluso con tu familia, con toda tu familia? Tercera pregunta que yo quiero hacerte. ¿Considerarías a una persona de la cual tú te has enterado que cometió pecados graves como digna, como una persona digna para participar en las cosas de Dios? Como por ejemplo ser parte del grupo de decanes, para ir a predicar a los hospitales, para poder participar en la alabanza, para poder estar en algunas otras áreas como las clases de los niños. ¿Considerarías a esa persona como digna de poder participar en el servicio de las cosas de Dios? Cuarta pregunta que yo te hago a ti. ¿Te consideras a ti mismo digno o indigno delante de Dios? ¿Cómo te consideras tú delante de Dios? Pues bueno, la historia que hemos leído, la historia que te estoy hablando en Lucas, es una historia que hemos usado, que hemos leído, de la cual hemos hablado en múltiples ocasiones. Hemos meditado en esta palabra muchas veces. En la escuela de obreros les informo a los que están iniciando, esta palabra la vamos a analizar muchísimas veces desde arriba hasta abajo, porque es una palabra que nos tiene enseñanzas súper profundas. Pero hoy quisiera nuevamente hablar de esta palabra porque aquí hoy el Señor te va a dar una revelación muy importante, sobresaliente, que creo que no deberíamos de ignorar, y sobre todo para estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Así es que empecemos. Así es que ponte el cinturón de seguridad, porque esto te va a dar un choque de repente. La palabra que hoy te voy a dar te va a sacudir, vas a ver que va a ser algo diferente. Así es que vean el verso 2, empecemos por ahí. El verso 2 de lo que acabamos de leer dice: y el siervo de un centurión, ahí lo tienen en la pantalla, aunque están letras muy pequeñas, no sé si las puedes poner más grandes, por favor, para que todos los puedan leer, porque yo aquí apenas lo podría ver.
Dice el verso 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Así inicia la historia. Nos empieza presentando a un centurión del ejército romano. Un centurión del ejército romano era una persona notable, era una persona con una posición muy importante, una posición social, una posición política, una posición económica muy importante. Un centurión era una persona que estaba a cargo de de un comando, de un grupo de 100 soldados romanos y de sus familias. Así es que el centurión era jefe sobre los soldados, sobre las familias y también sobre las poblaciones en donde él tuviera que vigilar la seguridad, vigilar que se siguieran las normas romanas. Así es que un centurión no era cualquier persona, era una persona muy, muy importante. Pero esta persona tan importante estaba a punto de perder a una persona amada. Se trataba de un siervo suyo. Nos dice la palabra que estaba a punto de morir. Estaba a punto de perder a esta persona. Así es que la gran posición social, la gran posición económica incluso que él tenía, su influencia no le alcanzaba para poder salvar a su siervo que se moría. Creo que esta es la situación que nosotros estamos viendo hoy día en esta pandemia, que esta pandemia ha afectado a todos los estratos sociales, a todo tipo de personas, tanto personas ricas como personas pobres, personas mayores, personas menores, han sido gravemente afectadas por esta pandemia. Al inicio se nos dijo que solamente los que estaban muy grandes de edad o que tenían alguna enfermedad subyacente, pues que esas personas eran las vulnerables, que esas personas eran las que probablemente perdieran la vida. La verdad es que nos hemos venido dando cuenta después de varios meses de estar afectados por este virus que todo tipo de personas se están muriendo personas jóvenes, se están muriendo personas que estaban sanas, personas grandes, personas que tenían mucho dinero, personas que podían tener recursos, personas pobres que no los tenían. Verdaderamente ha afectado a todo el mundo, a todo tipo de personas y todo tipo de tendencias políticas o de estratos sociales o económicos, a todos. Gracias a Dios, en nuestra congregación hemos estado verdaderamente protegidos. Una cobertura del Señor ha estado sobre nosotros y de nuestra congregación ninguna persona ha tenido que perder la vida. Pocas personas, muy poquitas personas han resultado infectadas, pero inmediatamente han sanado. Hemos estado guardados verdaderamente. Sin embargo, hemos sabido de personas allegadas a la gente de nuestra congregación que desgraciadamente sí han perdido la vida o han perdido trabajos o han perdido sus negocios o han perdido cosas, proyectos y demás. La verdad es que esta pandemia ha sido un terrible tiempo. Yo creo que el año 2020 sin lugar a dudas se va a recordar en la historia por el año en donde las personas tuvieron que lidiar con grandes pérdidas. Dice la historia
Dice la historia que cuando se registró la Gran Depresión económica en los Estados Unidos, no solamente se registró una gran depresión en la economía, sino en las personas. Las personas estaban deprimidas por no poder pagar, por haber perdido casas, por haber perdido autos, por todo esto. Y esto se repercutió en las siguientes generaciones porque fueron educados por padres que estaban bajo una depresión, que no podían lidiar con las pérdidas que ellos habían tenido, y se trataba de pérdidas económicas solamente. En este momento estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, estamos hablando de pérdidas de familiares, estamos hablando de pérdidas económicas también. Está siendo un problema muy importante lo que está sucediendo ahora. Así es que este hombre, el centurión, era muy poderoso. Era una persona acostumbrada a lograr todo lo que se proponía. Sin embargo, estaba a punto de perder a su siervo amado. Tenía un sentimiento de impotencia ante la adversidad. Los problemas le habían llegado y no podía resolverlos. Esto era algo que a lo mejor él no estaba acostumbrado. Él sabía responder, él sabía resolver problemas, pero no podía hacerlo. Yo no sé, ¿te has sentido tú alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez con un sentimiento de grande impotencia porque ves que el problema viene y no tienes nada cómo resolverlo, no sabes cómo hacerle? No tienes los recursos, no tienes no sé, a las personas que te puedan ayudar, y de repente solamente ves que el problema viene y va a hacer una pérdida en tu vida. Se va a perder un negocio, se va a perder no sé, un proyecto que tú tenías. Se va a perder un sueño, se va a perder a lo mejor una vida, una persona. He podido ver a las personas con grande impotencia hoy día cuando ven que sus familiares están buscando un lugar en donde poder entrar para hospitalizarse y no tienen un hospital a donde entrar. Los rechazan de diferentes lugares. Aunque nos dicen las autoridades que hay camas disponibles, la verdad es que hemos visto que los están rechazando de diferentes lugares y no pueden acceder a un lugar, y la gente se siente en grande impotencia. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido con grande impotencia porque no sabes qué hacer, o no tienes la capacidad, o no tienes los recursos para poder resolver el problema que se te vino encima? Bueno, pues esto era lo que le estaba pasando a este hombre. Aunque era poderoso, aunque era rico, aunque tenía influencia social, no podía resolver ese problema. Su ser querido, su siervo, se estaba muriendo. Así es que verso 3, quiero que sigan allí, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, wow, algo ocurrió. Él estaba desesperado, él estaba con un sentimiento de impotencia, pero en medio de la desesperación, nos dice la palabra, el centurión oyó hablar de Jesús. Y entonces de inmediato envió a unos ancianos de los judíos para rogarle a Jesús que viniera y sanara a su siervo. Wow, en medio de la desesperación. ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué habrá escuchado este centurión? ¿Cuáles son las noticias que le fueron a decir? Él estaba desesperado, estaba llorando, estaba viendo a su siervo que se estaba muriendo. Lo amaba mucho, era una persona muy amada para este siervo. Y de repente alguien llega y le dice: oye, te tengo una noticia. Fíjate que entre los judíos, aquí en la ciudad de Capernaum, viene un hombre, un tal Jesús. Ese Jesús lo hemos visto que ha sanado a un montón de personas. Personas con graves problemas, personas con graves enfermedades, a todos los ha sanado. Así es que cuando escuchó esas noticias, el centurión pudo haber hecho varias cosas. Pudo haber dicho: vayan soldados y tráiganme a ese Jesús. Estaba en su jurisdicción. Así es que él podía haber tomado a Jesús y lo hubiera llevado obligadamente, pero no fue así.
sino que inmediatamente puso un plan de acción. Y dijo, bueno, si Jesús puede sanar a mi siervo, entonces, vayan rápidamente. Mandó llamar a los ancianos de la ciudad. Los ancianos quiere decir la autoridad, los dirigentes de la ciudad de Capernaum, los que tenían autoridad judía sobre ellos. Y los mandó llamar y les dijo, por favor, vayan con este Jesús y díganle que sane a mi siervo. Así es que aquellos ancianos judíos escucharon aquella cosa y rápidamente fueron con Jesús. Pero yo quiero que ustedes vean algo interesante. Este centurión, cuando escuchó las buenas noticias de Jesús, él no dijo, no, a mí se me hace que esos son inventos. Yo no creo que una persona pueda sanar a los demás. Ha de ser por ahí un macumbero, ha de ser por ahí un farsante, una persona que los está engañando a los demás. Yo no creo en eso. Pudo haber dicho el centurión, pero el centurión dijo, no, vayan por él de inmediato. Mira, lo que este centurión estaba haciendo, sin saberlo, es que estaba clamando al nombre de Jesús. Él estaba clamando a Jesús para la sanidad de su siervo. Así es que yo quiero que tú sepas algo importante. Este centurión, la única información que tenía de Jesús es que sanaba a los enfermos. Fue lo único que le fueron y le dijeron, y ya con eso se activó la fe del centurión. Nada más con esas buenas noticias se activó la fe y dijo, vayan por él y que sane a mi siervo. Yo sé que tú sabes mucho más de Jesús que lo que el centurión. Tú sabes que Jesús dio su vida por ti. Tú sabes que Jesús llevó todos tus pecados en la cruz. Tú sabes que Jesús quitó la maldición que tú tenías generacional para que tú pudieras ser digno de una bendición. Yo sé que tú sabes que a través de la fe en Cristo Jesús tú eres un hijo de Dios. Tú sabes mucho más que lo que sabía el centurión. Pero yo veo a muchos cristianos que con todo lo que saben de Jesús, cuando están en medio de una situación difícil, cuando están ante una situación agobiante, cuando están a punto de perder algo, se ponen a llorar, se ponen se entristecen, se preocupan, en vez de clamar a Jesús como hizo rápidamente este hombre. Este hombre no perdió el tiempo. Este hombre, inmediatamente que escuchó esas buenas noticias, mandó llamar a Jesús, invocó a Jesús para la sanidad de su siervo. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas están a punto de perderse? ¿Cuántas cosas tienes a punto de perder? ¿Estás a punto de perder, no sé, tu carrera? ¿Estás a punto de perder un matrimonio? ¿Estás a punto de perder a tus hijos? ¿Estás a punto de perder un negocio? ¿Estás a punto de perder tus sueños? ¿Estás a punto de perder, no sé, a un familiar? ¿Qué estás a punto de perder? Y en vez de clamar a Jesús, en vez de invocar a Jesús con todo lo que tú sabes de Él, de repente estás muy preocupado y de repente estás cavilando en tu cabeza solamente cómo le voy a hacer para resolver esto, qué tengo que hacer, y estás tramando ideas en vez de clamar al único que puede resolver el asunto. El centurión se dio cuenta, no existe nada que pueda salvar a mi siervo. Pero hay alguien en donde hay una esperanza, que es Jesús. En Jesús está la esperanza, dijo el centurión. Así es que de inmediato clamó a él, de inmediato invocó su nombre. Yo te digo, ¿por qué no invocas ahora mismo el nombre de Jesús sobre todas las cosas que tú estás a punto de perder, sobre todas las cosas que se están perdiendo? Yo no sé, invoca el nombre de Jesús, dile: Jesús, yo sé que en tu nombre hay poder, yo sé que tú eres un nombre sobre todo nombre que se nombra, yo sé que el Padre nos ha dado tu nombre, nombre de salvación, que dice la palabra que cuando invoquemos tu
tu nombre seremos salvos, que todo aquel que invoque tu nombre recibirá salvación. Pues yo invoco tu nombre ahora. Jesús sana, Jesús salva, Jesús restaura, Jesús restituye. Empieza a invocar el nombre del Señor. Que sean restituidos tus negocios, que sean restauradas las relaciones de tu familia, que sea restablecida tu familia en el orden correcto, en el orden de Dios, que tu alma no se pierda. Si es tu alma la que está a punto de perderse por las cosas incorrectas que tú has hecho, clama a Jesús. Y dile: Jesús, lo que está a punto de perderse es mi alma, que sea salvada mi alma, recupera mi alma. Gracias por haber ido a la cruz y haber llevado todos mis pecados. Yo clamo a ti, Jesús. Clamo a ti, Jesús. Tu nombre es sobre todo nombre que se nombra, y en tu nombre hay salvación. Yo creo, no solamente tengo esperanza. Así es que como el centurión, yo voy a ti, Jesús. Mira bien, que es un centurión romano el que nos está dando el ejemplo. No es un hombre de Dios, no fue un profeta, no fue una persona ilustre, no fue un fariseo, no fue un hombre entendido de la palabra de Dios. Es un centurión romano el que nos está dando el ejemplo de fe a todos nosotros que sí creemos, que conocemos a Jesús. Él de inmediato tomó acciones. Esto es lo que sucede con la fe. La fe sin obras es muerta. Esta fe estaba lejos de estar muerta. Esta fe era una fe activa. Esta fe era una fe extraordinaria, la de este centurión, porque de inmediato tomó acciones y clamó a Jesús para que fueran por él. Sigo leyendo, verso 4. Entonces, aquí viene un asunto interesante. Empiezo a desarrollar algo interesante. Dice verso 4, dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Diciéndole, escucha bien, mira la postura de los ancianos de la ciudad, hombres religiosos, hombres conocedores de la palabra de Dios. Ellos dijeron: Él es digno. Escucha bien, dijeron: Él es digno de que se le conceda este milagro. Él es digno de que se le conceda su petición. Y ofrecen una razón para ello. ¿Por qué es digno este hombre? ¿Por qué es digno este centurión? Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Así es que mira bien, este centurión no se convirtió al judaísmo. No. Este centurión tenía algún sentimiento bueno hacia la gente judía. Recuerden que Capernaum es una parte de Galilea, una parte en donde no tenían las costumbres completas de todos los judíos, no seguían la ley a pie juntillas como lo hacían, por ejemplo, en Jerusalén. Pero amaba a esa población, dice la palabra, o al menos esto es la interpretación que ellos dieron. Dice: y nos construyó una sinagoga. Así es que los ancianos de la ciudad decían: debido a que Él nos dio una sinagoga, nos edificó una sinagoga, entonces Él es digno de recibir el milagro de parte de Dios. Así es que entendemos una forma de pensamiento muy humana, a lo mejor, una forma de pensamiento igualmente muy religiosa, que dice que la dignidad se gana, la dignidad se obtiene a través de lo que tú has hecho, a través de tus hechos. Ellos interpretaron que haberles construido una sinagoga era una señal de que los amaba. No estoy muy seguro si realmente los amaba o si realmente el centurión mandó construir aquella sinagoga para ganarse a la población
y que le obedeciera más fácilmente. Era una gran estrategia. Los centuriones eran extraordinarios estrategas, así es que esta pudo haber sido una estrategia. Sin embargo, ellos lo entendieron así y ellos dijeron: Él es digno de recibirlo. Yo te pregunto a ti, cuando una persona viene a ti y te pide que ores por ella, que tú clames a Jesús en lugar de ella. Esto nos ocurre a cada rato. Viene gente y nos dice: oye, por favor, pídele a Dios por mi salud. Pídele a Dios por mi familia, pídele a Dios por mi trabajo, pídele a Dios por esto. A cada rato ocurre, me ocurre a mí, estoy seguro que te ocurre a ti también. Gente viene y te dice: por favor, ora por mí, por esto, por aquello, y te presentan un problema. Yo quiero preguntarte a ti, cuando la gente viene contigo y te pide oración, que tú clames a Jesús en sustitución de ellos, que tú los representes en este clamor, como el centurión estaba haciendo. El centurión había mandado a ancianos para que le rogaran a Jesús por ese milagro. Así es que yo te pregunto, cuando la gente viene a ti, tú te pones a pensar: ¿será esta persona digna de recibir ese milagro o no será digna? Porque a lo mejor si tú dices: ay, esta persona, ve nada más, es una pecadora, esta persona anda en esto, anda en aquello, anda en todas estas cosas, y ahora sí, cuando tiene una necesidad, viene conmigo y pídele a tu Dios. Pues que se convierta, no que venga nada más a pedir un milagro, que venga a pedir nada más cuando tiene necesidad. Y entonces tú de repente juzgas a la persona y dices: no, se me hace que esa persona no es digna. Esa persona no es digna de recibir ese milagro. ¿Por qué? Pues porque es una pecadora, porque no ha recibido al Señor, le ha hablado varias veces, conoce y no se quiere convertir. Ah, sí, pero tiene necesidad y viene y pídele a tu Dios. Ah, qué buena onda. Y entonces tú juzgas a esa persona y dices: no, no es digna. Pero al revés, una persona que a lo mejor se ha portado bien contigo, te ha hecho favores, una persona que a lo mejor cuando estabas en una apuración te sacó del apuro, una persona que a lo mejor te hace favores, como que no sé, a lo mejor tú le encargas a tus hijos porque es una persona buena y todo, y ha hecho favores contigo, y esa persona viene y te dice: oye, te pido que pidas a Dios por esto, pídele a tu Señor, pídele a Jesús que venga y que necesito un milagro. Y tú dices: pero claro que por supuesto que sí, eres muy digno de recibir ese milagro porque has sido bueno conmigo, porque me has ayudado a mí, porque me has dado dinero, porque cuando yo he estado en necesidad, entonces tú viniste y entonces tú me ayudaste a mí. Entonces, pues favor con favor se paga. Si tú me hiciste el favor, pues ahora yo te voy a hacer el favor. Tengo que compensarte de alguna manera lo que tú has hecho por mí. Y entonces hasta le pones más entusiasmo a la oración, y entonces hasta oras más detenidamente por esa persona. A la otra persona que vino y te pidió, dices: ay, sí, Jesús, ayúdale, bye, chao. Oración de 2 segundos, y si me vuelvo a acordar: ah, sí, ¿te acuerdas? Ah, sí, ayúdala, por favor. Y de repente así somos todos. O sea, de repente a la persona que nosotros consideramos digno porque ha sido buena onda con nosotros, a esa persona: ah, sí, Señor, bendícelo. Ah, con toda solicitud le pedimos al Señor que es digno de recibir el milagro. Pero al que no ha sido bueno con nosotros, sino por el contrario, ha hablado mal de ti, con la persona que ha sido chismosa, la persona que te ha metido en problemas, viene y te pide, todavía viene y te pide que le pidas a Dios. De repente tú dices: ¿verdad que haces juicio igual que esta gente? ¿Verdad que nosotros consideramos quién es digno y quién no es digno de recibir un milagro de parte del Señor? Wow. Así es que yo te pregunto una pregunta más: ¿será que la dignidad tiene que ver con cómo las personas han sido contigo? Yo ya te hablé de todo lo que significa dignidad, ya te hice unas preguntas acerca de ello, pero te hago una nueva más. ¿Será que la dignidad tiene que ver con cómo las personas te han tratado a ti, cómo han sido contigo? Bueno, pues estas personas estaban convencidas
de que el centurión era digno de recibir ese milagro, por lo cual fueron y convencieron a Jesús. Jesús rápidamente fue hacia la casa de aquel hombre. Y sigo leyendo, verso 6, porque aquí la cosa se empieza a complicar. Verso 6 dice, y Jesús fue con ellos. Fíjense bien que aquellos hombres conocían dónde vivía el centurión, así es que lo guiaron a Jesús para ir a la casa del centurión. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, otros enviados. Mira bien, primero envió a los ancianos con Jesús, ahora envió a otros amigos. Estos amigos los envió con un mensaje, y este era el mensaje: Señor, no te molestes, pues no soy digno. Wow. Los ancianos decían, sí es digno. Pero el centurión, ante sus propios ojos, él decía, no soy digno. Entonces, por una parte, unos pensaban que sí era digno, pero él decía, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, mi casa no es digna para ti. Esta casa que yo tengo no es digna de ti. No puedes entrar en mi casa porque mi casa no alcanza para tu dignidad. Tú eres otra cosa y mi casa no es digna para recibirte a ti. Por lo que ni aún, dice este hombre, me tuve por digno de venir a ti. Esta es la razón por la que envió gente. Esta es la razón por la que no acudió a Jesús, sino que pidió a un tercero que intercediera por él. Así es que no tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Wow. Así es que yo puedo darme cuenta que cuando al centurión le informaron, oye, creo que Jesús viene para acá, para la casa. Ya fueron, ya hablaron con él y aceptó. Pero quiero decirte, ahí viene Jesús, ahí viene para la casa. Así es que yo me imagino que él se asustó. Él dijo, no, ¿cómo crees? Yo lo único que les pedí a estos hombres es que sanara a mi siervo, no que viniera a mi casa. Yo lo único que quiero de Jesús es que sane a mi siervo, no que venga aquí. Así es que rápidamente, era un hombre de acción, rápidamente envía a sus amigos para decirle a Jesús que no puede llegar a su casa, impedirle a Jesús que llegara a su casa, porque él decía, no soy digno. Así es que aquí tenemos un choque de ideas. Fíjense bien que los ancianos de la ciudad, religiosos ellos, decían, sí es digno por lo que él hizo con nosotros. Pero este hombre decía, yo no soy digno por mi comportamiento, por quién soy. No soy digno de recibir a Jesús en mi casa. No soy digno mi casa no es digna para él. Así es que quiero que tú entiendas por qué él consideraba que no era digna. Miren, yo creo que todos los que hemos estudiado un poquito de historia y hemos conocido las costumbres que había en el Imperio Romano, sobre todo en las personas que estaban en la parte superior, el emperador, los senadores, los centuriones, que eran el siguiente nivel, todos ellos acostumbraban cosas terribles dentro de sus casas. Estos hombres, esta gente del Imperio Romano, dentro de sus casas, acostumbraban tener orgías terribles, borracheras impresionantes, comilonas, en donde comían y para seguir disfrutando iban y se provocaban el vómito para seguir comiendo, en donde tenían esclavos, los esclavos que habían trasladado de algunas otras regiones, que habían tomado esas pociones, los traían como esclavos. A los esclavos normalmente los tenían desnudos dentro de sus casas, y a esos esclavos los forzaban a tener relaciones sexuales delante de ellos para que ellos se excitaran viéndolos teniendo esas relaciones sexuales.
hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo. Esa era realmente terrible las costumbres de toda esta gente romana dentro de sus casas. Esto no ocurría en burdeles, esto ocurría en sus casas. Así era lo que ocurría en el Imperio Romano. Así es que este hombre, este centurión dijo: Jesús viene para acá. Jesús no es eso. Yo conozco a los judíos, yo los conozco que ellos no practican nada de estas cosas, ellos las condenan. Y Jesús viene a mi casa, yo no soy digno de recibirlo. ¿Qué se va a encontrar Jesús en mi casa? ¿Con qué se va a encontrar Jesús en mi casa? Entonces, que no venga a mi casa, dijo el centurión. Quiero decirles algo más, a lo mejor esto les va a parecer algo desconcertante, pero quiero decirles que muy probablemente este siervo que se estaba muriendo era el amante del centurión. Por eso era muy amado, por eso era la persona tan amada para él. Muy probablemente era así. Así es que él estaba sintiéndose indigno, pero quería el milagro. Él decía que no venga a mi casa porque no soy digno de recibirlo. Miren que esto es muy común en la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que Adán, el primer hombre, junto con su mujer, cuando ellos pecaron, ellos se vieron desnudos, ellos pudieron conocer el mal que no lo conocían, y cuando ellos conocieron el mal y se vieron desnudos, se sintieron avergonzados. Así es que cuando la presencia de Dios descendió a donde ellos estaban, ellos rápidamente se ocultaron, se escondieron de la presencia de Dios. Y cuando Dios les dijo por qué se escondieron, ellos dijeron: pues porque tuvimos vergüenza delante de ti. La culpabilidad genera un sentimiento de vergüenza, de indignidad. Así es que cuando una persona se siente culpable por lo que ha hecho, por los pecados que ha cometido, por las barbaridades que ha hecho en su vida, se siente mal delante de Dios, y entonces se aparta y entonces se esconde de la presencia de Dios. Esta es la razón por la que mucha gente pide que alguien más ore por ellos a Dios. Cuando una persona se siente limpia delante de Dios, cuando una persona se siente lavada, cuando una persona se siente santificada por el Señor, esa persona va directamente con Dios. Dice la palabra de Dios que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para conseguir el oportuno socorro. Pero cuando una persona se siente indigna, pues no acude al trono de la gracia, sino que va con otros y le dice: oye, ¿me puedes ayudar? Mira, es que tengo este problema, es que tengo este problema de oración. Miren, es muy diferente. En nuestro chat de oración, nosotros sabemos que cuando nos ponemos de acuerdo en orar, las cosas son hechas. Entonces estamos poniéndonos de acuerdo en orar. Yo estoy diciendo, cuando una persona viene a ti y te dice: por favor, ora por mí, ora por este problema, porque estoy a punto de perder, estoy a punto de no sé, perder el negocio, de perder la familia, ora por mí. Conmigo muchas personas se han acercado así, y lo único que se está evidenciando es que esa persona se siente indigna de acudir a Dios. Esa persona no se siente con la dignidad de poder acudir a Él, porque conoce las cosas que están allí, conoce lo que está pasando en su vida y conoce lo que está pasando en su corazón. Así es que se siente indigno y dice: no, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, yo quiero que tú veas que la dignidad, como él se sentía totalmente indigno, yo quiero que tú sepas que para el Señor Jesús no es un problema para hacer un milagro. Porque mira bien, yo quiero preguntarte, mira, los hombres de la ciudad, los ancianos de la ciudad,
ellos decían, sí es digno, pero él decía, yo soy indigno. El asunto es que para los ancianos de la ciudad, ellos pensaban que era necesaria la dignidad para conseguir un milagro. Pero para el centurión, a él no le importaba la dignidad. Él decía, aunque soy indigno, puedo conseguir un milagro. ¿Cuál es la verdad? ¿Se necesita dignidad para conseguir un milagro o no se necesita dignidad para conseguir un milagro? Porque aquí vemos dos pensamientos totalmente diferentes. Los ancianos de la ciudad diciendo, es digno de recibir el milagro. El otro hombre decía, soy indigno, pero hace el milagro. Entonces, ¿es necesaria la dignidad o no es necesaria la dignidad para recibir un milagro de parte de Dios? La respuesta creo que es obvia. Jesús hizo el milagro con este centurión a pesar de que él era indigno, a pesar de sus pecados, a pesar de quién era. Hubo un milagro para este centurión, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor recibirá un milagro. Porque hay salvación para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Escucha bien. Así es que si tú en algún momento te has sentido indigno y dices, no, ¿cómo voy a ir con el Señor? Me siento hipócrita. ¿Cómo crees? Yo no tengo cara con qué presentarme delante del Señor y pedir ahora por esta situación que estoy enfrentando. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, tú pídele. Yo quiero decirte que tu dignidad o indignidad no importan para recibir un milagro de parte del Señor. Eso es la verdad. Aunque los religiosos decían, se necesita ser digno para recibir. Aunque el pecador decía, soy indigno, pero de todas maneras quiero mi milagro. La verdad es que Jesús lo que nos dice es, no es importante la dignidad de una persona. Si se siente indigno o no se siente digno. Si tú crees que es digno o no lo es, eso no importa. Realmente Él es el que hace los milagros. Y mira bien lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 1. Efesios 2:1. Ojalá y que esto te abra tu mente para ver a las demás personas y verte a ti mismo, porque esto es fundamental, En estos tiempos en los que estamos lidiando con tantas pérdidas, si tú no reconoces que en el nombre de Jesús hay salvación y que tú puedes evitar las pérdidas, que tú puedes evitar perder la familia, evitar perder el negocio, evitar perder tu proyecto, evitar perder tus sueños, evitar perder un ser amado por enfermedad, por el COVID o por alguna otra cosa. Si tú no sabes que en el nombre de Jesús hay salvación, entonces estás terrible, estás a la deriva. Es mejor el centurión que tú. Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Escucha bien, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Fíjate bien que cuando éramos totalmente indignos, Dios nos dio vida eterna a través de Cristo Jesús. Fíjate bien que no tuvimos que hacer algo para ser dignos de recibir la salvación. No tuvimos que hacer algo para ser dignos de recibir la vida eterna. Por el contrario, cuando éramos absolutamente indignos, Dios dijo, les voy a dar vida eterna. Así es que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, escucha bien, por su gran amor, no es por tu dignidad, no es por ser digno, sino por su gran amor con que nos amó, aun y cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya, aleluya, porque por gracia sois salvos. Así es que
no necesitamos ser dignos para poder acudir al Señor. No necesitamos ser dignos para poder entrar en su presencia. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y es un nombre de salvación, y ese nombre es Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, nos dice la palabra de Dios. Así es que aunque estés muerto en tus pecados, invoca a Jesús. Aunque estás metido en delitos y pecados y has caído en lo más profundo y estás lleno de porquería, te has metido en las cosas más horribles, invoca a Jesús. En Él hay salvación en todo momento. En Él hay milagros para ti. Escucha bien, no necesitas ser digno para recibir vida eterna. Por el contrario, no necesitas ser digno para recibir un milagro. El centurión lo recibió cuando era una porquería de perversión la que él estaba viviendo. Así es que no depende de nuestra dignidad el milagro que tú necesitas. Escucha bien esto. Lo que se necesita es la dignidad de Jesús. Creo que es el descubrimiento más importante del centurión. El centurión dijo: yo soy indigno, pero tú eres digno. Yo soy indigno, por eso no quiero que entres en mi casa, pero yo sé que tú eres digno delante de Dios. Ese poder que tú tienes para hacer milagros solamente puede venir de Dios. Es algo sobrenatural. Así es que tú eres digno. Así es que no depende de mi dignidad, depende de la tuya. Entiende este principio. Este es un principio maravilloso que nos enseña este centurión. No depende de mi dignidad, depende de la de Jesús. Yo quiero que tú sepas que recibimos vida eterna en Jesús, no por mi dignidad, sino por la suya. Porque yo recibo vida eterna cuando yo estaba en mis pecados. No fue porque yo era digno, sino porque Jesús es digno. Así es que la dignidad de Jesús es mi dignidad. La dignidad de Jesús es la que me salva. La dignidad de Jesús es la que opera un milagro. La dignidad de Jesús es la que hace posible que yo reciba bien de parte de Dios. No es mi dignidad. Yo no podría ser digno delante de Dios por mí mismo, por mis hechos. Yo no podría dignificarme a mí mismo delante del Señor. Así es que escucha bien esta revelación que tuvo este centurión. No es por mi dignidad, es por tu dignidad. Esta revelación ojalá y que tú la puedas tener, porque es esencial en este momento. A lo mejor tú te sientes mal, a lo mejor tú te sientes indigno, pero puedes clamar a Jesús ahora y recibir un milagro. Tú te sientes indigno y a lo mejor tú puedes reclamar ahora y ser sanado ahora mismo de la enfermedad que tú estás padeciendo. Es más, en el nombre de Jesús, sé sano ahora mismo por esa enfermedad. Ahora mismo, clama a Jesús. ¿Por qué no ahora levantas el nombre de Jesús? ¿Por qué no levantas tus manos e invocas el nombre de Jesús? En medio de tu indignidad, en medio de los pecados, en medio de cómo te sientas, levanta tus manos, invoca el nombre de Jesús y recibe salvación. Y recibe el milagro que tú estás necesitando. Milagro financiero, tus deudas que sean pagadas, que puedas pagar esas deudas, que haya un milagro de multiplicación en tus manos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú entiendas esto. Este centurión decía esto: yo tengo una dignidad porque soy un centurión romano. Yo tengo una dignidad que he recibido del mismo emperador, del emperador romano. Él me dignifica a mí dándome esta posición. Soy un dignatario. Tengo una dignidad que he recibido del emperador. Por lo tanto, esa dignidad me hace que yo le diga a los soldados: ve, haz esto, y ellos van y lo hacen. Le digo a la población: hagan esto, y ellos van y lo hacen, porque he recibido una dignidad de parte del emperador. Entonces le dijo estas palabras. Miren bien el verso 7. Ven, el verso 7 dijo: yo soy indigno de recibirte en mi casa no es digna de ti. ¿Te has
preguntado tú, si invitas a tu casa a Jesús, ¿con qué se va a encontrar? Y si invitas a tu casa a Jesús, y si invitas a tu recámara a Jesús, ¿con qué se va a encontrar? Además, si eres adolescente, del impresionante desorden que hay ahí. Además de que la cama está extendida y los controles del Xbox andan por todas partes. Y además de todo el chiquero, ¿con qué se va a encontrar Jesús si lo invitas a tu recámara? ¿Cuántos de ustedes, jóvenes o adolescentes, dirían: sí, Señor Jesús, yo necesito un milagro, pero no entres a mi recámara? No es digna de ti mi recámara. ¿Con qué se va a encontrar el Señor si entra allí a tu recámara? Es un pensamiento muy interesante. Al ratito vamos a hablar un poquito más de esto. Pero bueno, verso 7, le dice el centurión, dice: por lo que aún no me tuve por digno de venir a ti, dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Escucha bien lo que este centurión le estaba describiendo a Jesús, lo que él había sido revelado, el discernimiento que él tenía al respecto. Y él le dice: mira, yo he recibido una dignidad del emperador para ser el centurión. Esa dignidad me da autoridad sobre todos los soldados. Por lo tanto, les digo que hagan algo y lo tienen que hacer porque tengo una dignidad. Ahora bien, tú has recibido una dignidad de parte de la autoridad tuya, de parte de Dios. Has recibido una dignidad. Y esa dignidad que tú has recibido te hace que tú des órdenes espirituales, que tú des órdenes a demonios, que tú des órdenes a las enfermedades, y que éstas te obedezcan porque eres digno. Porque eres digno. Yo tengo una dignidad diferente, una dignidad material, una dignidad de mundo, pero tu dignidad es de reino. Tu dignidad es del reino de Dios. Tu dignidad es del reino de los cielos. Tu dignidad es sobrenatural. La mía es una dignidad natural. Por eso yo no puedo hacer nada por mi siervo. Aunque tengo poder, aunque tengo dinero, aunque tengo recursos, se me está muriendo y no puedo hacer nada. Pero tú tienes otra dignidad. Una dignidad superior, una dignidad que viene de lo alto. Así es que tú le puedes dar órdenes a la enfermedad, tú puedes darle órdenes a los demonios y te van a obedecer. ¡Wow! ¿Qué discernimiento? ¿Qué discernimiento tenía este hombre, este centurión? Tanto discernimiento tuvo, tanta fe basada en este discernimiento, que Jesús se maravilló de él. Nos dice el verso 9, mira bien el verso 9, dice: al oír estas palabras, al oír esto, Jesús se maravilló de él. No sé cuántas personas hayan causado que Jesús se maravillara. No sé cuántas personas hayan tenido la capacidad de maravillar a Jesús positivamente, pero este centurión fue uno de ellos. Aunque era un pecador, aunque era una persona de lo vil, aunque era una persona acostumbrada a cosas horrorosas, a perversiones espantosas, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, le dijo a la gente que lo seguía, les dijo: les digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. ¡Wow! ¡Qué impresionantes palabras! Esto quiere decir, miren, si Jesús se está refiriendo a el tiempo que él había vivido como hombre en la tierra, en Israel, esto quiere decir que la fe de este centurión sobrepasaba la de Juan el Bautista. Esto quiere decir que su fe sobrepasaba la de José su padre. Esto quiere decir que la fe de este centurión sobrepasaba la de María su madre. Esto quiere decir que la fe de este centurión sobrepasaba la de todos sus discípulos.
Esto quiere decir que la fe de este centurión sobrepasaba la de los fariseos, los religiosos, la de toda la gente que vivía en ese tiempo. Ahora, pero si Jesús se está refiriendo a que no he visto en Israel, y está hablando de la palabra de Dios, y está hablando de todo el tiempo en que Israel fue una nación, entonces esto querría decir que la fe de este centurión es mayor que la de David, que la fe de este centurión es mayor que la de Sansón, que la fe de este centurión es mayor que la de Jefté, imagínense, esto quiere decir que este centurión, siendo un puerco pervertido, tiene entrada en Hebreos 11. Tiene entrada en Hebreos 11. Su nombre seguramente cuando lo leamos en el cielo, toda la continuación de Hebreos 11, porque estoy seguro que se sigue escribiendo Hebreos 11. Estoy seguro, allí vamos a ver a un centurión romano. Qué impresionante es esto. Un centurión romano, un puerco centurión romano, un pervertido centurión romano, probablemente un homosexual centurión romano, nos da clases de fe a todos los cristianos. Y su nombre puede estar ahora escrito en Hebreos capítulo 11. Wow, qué impresionante, ¿no? Su fe movió el milagro. Yo quiero decirte que dice la palabra, por su gran amor, Dios, por el gran amor, no por nuestra dignidad, sino por su gran amor, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Por el gran amor de Dios, recibió un milagro este centurión, no por su dignidad. Su fe, la fe basada en la dignidad de Jesús, provocó un milagro para su siervo. Dice la palabra que cuando ellos regresaron, vieron a el siervo que estaba perfectamente sano. Es impresionante. Yo me quedo maravillado con esta historia. Me quedo verdaderamente maravillado. Ahora sí vienen cosas para que nosotros platiquemos. Ahora sí vienen cosas para que nosotros podamos entender. Así es que vamos a hablar de la revelación que tuvo este hombre y vamos a hablar de la dignidad o de la indignidad. Así es que la pregunta al aire en este momento sigue siendo esta. Yo les pregunto a todos ustedes, entonces, ¿este centurión era digno o era indigno? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas adicionales a mí. Con esas 12 personas, ¿quiénes dicen, él era digno? Levanten la mano. Una sola persona dice que sí era digno. Ahora díganme todos los que votan porque era indigno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Y los demás creo que votan porque no saben. A ver, ¿cuántos dicen no tengo idea si era indigno o era digno? 1, 2, 3, ok, son sinceros, no tengo la menor idea. ¿Era digno o era indigno? ¿Quién sabe? No, ya me confundí, no sé si era digno o era indigno. El asunto es que no importaba si era digno o indigno para poder recibir de parte del Señor. Esa es la parte interesante. Ahora, lo que hace que una persona sea digna o indigna, quiero decirles, es su conciencia. A ver, otra vez. Lo que hace que una persona sea digna o indigna es su conciencia. ¿Sí me están escuchando allá atrás, chicos? Sí. Cuando tú recibes a Cristo Jesús y cuando crees que Él ha quitado todo tu pecado y que Él te ha lavado por completo y que su sangre te ha santificado, cuando lo crees, tu conciencia entonces está limpia de pecado. Entonces tú dices, soy digno, porque tu conciencia te dice que estás limpio, estás bien. Pero si tu conciencia te acusa, eso quiere decir dos cosas. Una, que no has creído completamente lo que Jesús hizo por ti, y la otra es que has pecado. Es que hay cosas ahí que no están bien.
Ahora bien, yo quiero que ustedes pongan mucha atención en estas cosas. Pongan atención, por favor. Esto es muy importante. Este centurión dijo: yo soy indigno de que entres en mi casa. Ahora bien, Jesús iba a llegar a la casa del centurión, a la casa física del centurión, y Jesús, claro que sabía todo lo que estaba pasando allá adentro. Él sabía que había esclavos, él sabía que había perversiones, él sabía todo, pero Jesús iba caminando hacia allá. Quiero que vean que Jesús no le espanta entrar en un lugar que está terrible. Yo te digo nuevamente, si invitas a Jesús a tu casa, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con gritos, se va a encontrar con peleas, se va a encontrar con cosas horrorosas allá dentro de tu casa, se va a encontrar con probablemente perversiones, se va a encontrar con, no sé, con deshonestidades. ¿Con qué se va a encontrar Jesús si entra a tu casa? Lo más interesante es que al entrar a tu casa, Jesús lo que va a hacer es un cambio ahí adentro. Jesús va a llegar y va a transformar todo lo que está allí adentro en esa casa. Si tú dejas que Jesús entre en tu casa, va a haber una transformación, porque tú sabes que no es digno de Él lo que está pasando allí. ¿Qué tendría que haber hecho este centurión para que Jesús sí entrara en su casa? ¿No se han puesto a pensar en esto? ¿Qué habría hecho el centurión para que sí recibiera a Jesús en su casa? ¿Qué tendría que haber hecho? Pues seguramente sacar a los esclavos, vestirlos. A ver, pónganse vestidos todos los esclavos, rápido, a vestirse. A ver, saquen toda la porquería, saquen todo el vino, saquen todos a los borrachos, sáquenlos de aquí. Limpien toda la sangre que está tirada en el suelo. Limpien todas las porquerías que encuentren, rápido, porque viene Jesús, ahí viene Jesús. Saquen a todas las prostitutas, saquen a todos los homosexuales. Quiero que la casa esté limpia. Y entonces Jesús pudiera haber llegado ahí, hubiera habido una limpieza, ¿cierto? Ahora, ¿pero le convenía al centurión hacer eso? Hijo, todos los que están aquí, piénsenle. ¿Le convenía al centurión hacer esto? No le convenía, por una razón no le convenía. Todos los romanos vivían así. Si él cambiaba su forma de vida, si él quitaba todas las cosas que se hacían en las casas de los centuriones y de los senadores y del emperador, si él quitaba todo esto, él ya no era romano. Él estaba adoptando el estilo de vida de otra nación, ya no era romano. Así es que él estaría prácticamente abdicando a la posición de centurión. No podía ser centurión y ser santo. No podía. Así es que él prefirió seguir siendo un centurión. Yo les pregunto a ustedes, ¿invitarían a Jesús a su casa? Porque tendrían que salir un montón de cosas. ¿Tienen ustedes una lista aquí de todo lo que tendría que salir? ¿Harían una lista de todo lo que tendría que salir de su casa para que sea digna de recibir a Jesús? Recibir a Jesús es algo importante. Ahora bien, dice la palabra que Él viene a habitar no en casas hechas de manos, sino viene a habitar en nosotros mismos, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Si tú invitas a Jesús a venir a ti, ¿con qué se va a encontrar? Ya no estamos hablando de tu recámara, ya no estamos hablando de tu casa, estamos hablando de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Si invitas a Jesús, ¿con qué se va a encontrar? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús solamente el obrador de milagros? Hay una canción que se llama Hacedor de Milagros. Sí, Jesús es el hacedor de milagros. ¿Es solamente Jesús tu Salvador? Porque si tú crees en Él, está salvada tu vida.
Ahora yo quiero preguntarte, ¿es Jesús tu Señor? Porque en este momento el centurión, quiero que entiendan, el centurión operó como Señor. El centurión dijo, yo soy el que tiene la autoridad y le pido a Jesús que venga y me haga un milagro. Y Jesús lo hizo. Ahora, pero si tú lo dejas entrar en tu casa para ser Señor, el que manda ya es Él. El centurión sabía muy bien esto y el centurión dijo, no, el que manda soy yo. Ok, entonces no llego a tu casa. Recibe tu milagro, pero no llego a tu casa. Qué impresionante. Quiero que ustedes vean que esto se llama resistir al Espíritu Santo. Esta es la resistencia. Estoy de acuerdo en que Él haga milagros. Estoy de acuerdo en que Él me ha salvado. Estoy de acuerdo en que Él fue a la cruz. Estoy de acuerdo en que Él quita todos los pecados. Estoy de acuerdo en que quitó toda mi maldición. Estoy de acuerdo en todo eso. Es más, lo creo, pero quiero seguir teniendo control de mi vida. Quiero seguir mandando en mi vida. Ok, esta es la manera de resistirse a la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Jesús quiere llegar allí. Jesús quiere llegar a tu corazón para ser el Señor de tu vida y no solamente el que hace los milagros, no solamente el que ya te salvó en la cruz. Quiere llegar a transformar tu vida, a cambiar tu casa, a sacar todo lo que está sucio, a sacar todo lo que no conviene, a darte un nuevo inicio, a darte un restart. Así es que ¿no te gustaría invitar a Jesús a tu casa? ¿No te gustaría que Jesús no solamente fuera tu Salvador, sino que fuera tu transformador? ¿Cuántos cristianos crees que hayan así, que se están resistiendo al Espíritu de Dios y no le permiten ser transformados por su poder? Pueden creer en los milagros, pueden creer en Jesús, pueden creer, pero no permiten ser transformados. Ahora, yo quiero que tú veas, no depende de tu dignidad, sino de la de Cristo Jesús. Tú puedes decir, oh, pero es que Rubén, no sabes con lo que se va a encontrar. Sí, ok, invítalo a que entre a tu casa. No es tu dignidad, es la de Él. Quiero decirte que el primer movimiento de transformación por el Espíritu Santo, dice la palabra, se dio cuando toda la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y allí, en ese entorno, se movió el Espíritu Santo. A lo mejor tu casa está desordenada, vacía y en tinieblas. A lo mejor tu corazón está desordenado, vacío y en tinieblas. Es el lugar ideal para que el Espíritu de Dios empiece a moverse y genere algo totalmente diferente. Así es que ten la fe que tuvo el centurión. No depende de tu dignidad, depende de la de Cristo Jesús. La pregunta que yo les hice, ¿era digno o era indigno? Era indigno y siguió siéndolo. Pudo haber cambiado, pero no lo hizo. Se quedó a la mitad, se quedó solamente con un milagro, pero con todo y todo tuvo más fe que la mayoría de los cristianos el día de hoy. Así es que, ¿por qué no invocas el nombre de Jesús ahora mismo? Allí en tu casa, empieza a invocarlo. Yo quiero leerlos aquí, a ver, empiecen a invocar el nombre de Jesús. Empiecen a invocar el nombre de Jesús para lo que ustedes están a punto de perder, para el milagro que ustedes necesitan. Vamos, invoca su nombre ahora, vénganse acá y toquen por favor, chicos. Invoca el nombre del Señor. Dice la palabra que en su nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús. Invoca ahora su nombre para salvación. Invoca su nombre para un milagro de sanidad, para un milagro económico en tu vida. Invoca ahora el nombre poderoso de Cristo Jesús. En Él hay salvación. Ahora, vamos. Quiero leerlos.
Quiero leerlos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé el Señor de mi vida. Dice Lala Rosales, transfórmala. Sí, Señor, sí. Jesús, ven a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Dice Goyita, sí, Padre. Ven y transfórmanos. Ven y transfórmanos. Jesús, sé el Señor de nuestra vida. No es nuestra dignidad, sino es tu dignidad, Señor Jesús. Tú eres digno, eres santo, eres precioso. Por eso, Señor, nosotros te alabamos, porque nuestra vida depende de tu dignidad y no de la nuestra. Qué alivio, Señor, qué alivio. Esto es la gracia, esta es la gracia maravillosa del Señor. Esta es tu gracia. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Oh. Invoca su nombre. Jesús. Oh Jesús. Jesús. Oh Jesús. Jesús. Oh Jesús. Jesús. De los siglos, al que es digno de suprema alabanza, al Cordero y León, sea la gloria y honor, al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de suprema alabanza, al Cordero y León, la gloria y honor. Santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, 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 Dice Lulú, dice: yo invoco el nombre de Jesús para salvación y recibir todos mis milagros. Dice Santiago, declaramos esa puerta grande ya abierta para nosotros y fuentes de abajo en el nombre poderoso de Jesús. Goyeta dice: ven y transfórmanos. Elizabeth González dice: yo invoco el nombre de Jesús y recibo un milagro económico y mi casa queda pagada y me darán las escrituras. Amén. En el nombre de Jesús lo invocamos, el nombre de Jesús juntamente contigo. Nos unimos a ese clamor, a esa oración. Fabiola dice: Jesús, ven a mi vida, a mi trabajo, a nuestra mente, a mis hijos, a mi matrimonio y mis finanzas. Wow, le estás abriendo una gran puerta. Sí, Jesús. Anita Álvarez dice: gracias, Señor, por hacerme digna. Sí, alabado sea el Señor. Reina dice: Señor, no es mi dignidad, es por la tuya que tengo entrada a mi vida, y haz lo que tengas que hacer, me rindo a ti. Enrique Cervantes dice: Jesús, ya no quiero ser más yo,
Quiero que tú vivas en mí, por eso eres enriquecido. Dice Hilda Nava, dice: Señor, hazme digna, te entrego mi vida, mi consciente, mi subconsciente. Tú transformarás a la imagen, a tu imagen, hazme digna de ti. Joyeta dice: invoco tu nombre, Jesús, para recibir sanidad en mis riñones, vías urinarias y mi garganta. Amén, en el nombre de Jesús, en su poderoso nombre, así se ha hecho. Elizabeth: yo he recibido dignidad de Jesús y me ha dado salvación. Fabiola nuevamente dice: yo renuncio a esta Fabiola y sigue transformándome. Wow. Elizabeth: mi familia, mi fe maravilla a Jesús y recibo milagros de sanidades para mí y para mi familia. Gracias, Señor, gracias, Padre. Candelaria dice: Jesús, invoco tu nombre para transformar mi vida y que mi familia reciba como único y poderoso Señor de señores. Jesús, te recibo, recibo tu dignidad. No recibo dignidad del parte del emperador, sino de ti. Restaura mi familia, dice Elvia. Wow, estoy leyendo los corazones. Gabriel dice: Padre, transfórmame en todo, porque quiero ser un guerrero para ti. Wow, me uno a tu oración. Humberto Soto dice: completa sanidad en mi familia, trabajos bien remunerados, una casa digna donde tu Espíritu Santo y tu presencia vivan. Amén. Yo estoy de acuerdo contigo. Emilio dice: invocamos tu nombre, Jesús, para un milagro para Katia. Sí, Padre, sí, en el nombre de Jesús, para tu hermana, Emilio. Estoy de acuerdo contigo, un milagro para tu hermana Katia. En el nombre de Jesús, que se levante, la queremos ver levantarse de su postración. Sí, Señor, en el nombre de Jesús clamamos. George Álvarez dice: mi casa es un relajo, pero ven, si tú vienes, el Verbo hará un mundo nuevo. Sí, Señor, ven, Señor, en el nombre de Jesús. Alma Aida dice: gracias, Señor Jesús, por hacerme digna, tu gloria y honra sobre mi vida. Sí, Padre. Fernando Alonso dice: Jesús, yo invoco tu nombre sobre toda mi casa, sobre mi economía, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. Invocamos tu nombre para vivirlo sobrenaturalmente, dice Oscar. Reinita dice: invoco tu nombre sobre toda mi familia y descendencia. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo, Padre, invoco tu nombre sobre todo Alcance Izcalli. Yo invoco tu nombre, Señor, para salvación de nuestros proyectos, para salvación de los trabajos de cada persona de este lugar, que encuentren extraordinarios trabajos, que no se pierdan los negocios, sino que por el contrario crezcan, aumenten, fructifiquen. Tú los bendices y crecen ahora en el nombre de Jesús. Yo clamo tu nombre, Señor, para que no haya pérdidas, no pérdidas humanas, no pérdidas económicas, no pérdidas en los matrimonios, no pérdidas en las familias ni en los hijos, en el nombre de Jesús, sino que haya restitución, que haya restauración en el nombre de Jesús. Bendice a todo Alcance Izcalli, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Centurión. Gracias, Centurión, por enseñarnos esta lección. De todo mi corazón espero que tú hayas recibido a Jesús en tu corazón, y que te podamos ver en el cielo después. Lo espero de todo mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Invoca el nombre de Jesús. Síguelo invocando en tu casa. Invoca el nombre de Jesús para un milagro. Invoca el nombre de Jesús para salvación. Invoca su nombre. Todas las cápsulas de fe de esta semana te he hablado del nombre de Jesús. Nombre de sanidad, nombre de salvación, nombre de milagro.
Si tú te sientes indigno, ven a Jesús. Si te sientes indigno, clama a Él. Si te sientes indigno, no importa, recibe tu milagro. No importa tu dignidad, sino la de Jesús. No importa quién eras, Jesús te ama, Jesús te ama. Así es que recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Sean libres de extorsiones, libres de la delincuencia. Seamos libres de todos los problemas que están aquejando en México, en el nombre de Jesús. Que la protección del Señor vaya contigo siempre, a donde quiera que tú vayas. Ángeles estén apostados alrededor tuyo, protegiendo tu entrada y tu salida, en el nombre de Jesús. Hay un cerco de fuego alrededor de ti, protegiéndote. Padre, clamo a ti, Señor Jesús, por protección de este virus a todo alcance Izcalli. Que no toque esta plaga a ninguna de nuestras casas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Elizabeth dice: invoco el nombre de Jesús, recibiendo trabajos bien remunerados para mi familia, negocios prósperos con grandes ganancias. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Reinita. Gracias por invocar el nombre de Jesús para nosotros, para mi familia, para mí. Gracias, Reinita. Sí, Señor. Dice Solecita: Jesús, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a todas las áreas de mi vida. Ven, 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 ven. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que esta palabra quede grabada ahí en el corazón de cada persona. Que el diablo no pueda quitarla. Que la estén masticando, masticando y masticando cada vez más. Que la estén rumiando, Señor. Que se la pasen, la vuelvan a traer, la mastiquen nuevamente, se la vuelvan a pasar, la vuelvan a masticar. Que la estén rumiando de tal manera que saquen todos los beneficios, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y bueno, nos despedimos todos. Que Dios les súper bendiga. Que tengan una tarde preciosa con su familia. Que coman muy rico. Yo me paso de este lado para despedirme juntamente con ustedes. Hasta luego. Dios les bendiga. Que tengan una tarde preciosa. Bye, bye, bye. Chao.